El doblaje de Komi no puede comunicarse se estrenó hace ya un tiempo en Netflix y fue uno de esos doblajes que terminaron causando cierto tipo de revuelo por motivos en particular. Y creo que vale la pena repasar qué ha ocurrido con el doblaje de esta serie y en general con los doblajes de este tipo de animes tiempo después. A ver, el doblaje de Komi no puede comunicarse, al menos en latino, es mayormente recordado por los memes y referencias que incluía. Personalmente a mí no me desagradó del todo. Existen momentos en donde pienso que sí estaban de más, o se nota que algunas cosas fueron metidas un tanto con calzador. Pero incluso si llegas a quitar todo eso, el doblaje tiene varias cosas interesantes. De hecho, tiene dos figuras principales, cada una distinta en su primera y segunda temporada. Definitivamente las de la primera temporada, al menos en su versión en español, es Najimi, el cual es el personaje que más libertades llega a tener, y que por mucho carrea parte del humor en su versión en español, mientras que para la segunda temporada o parte es Yamai. A ver, esto impulsado también por cuestiones de la trama, ya que en la segunda parte tiene muchas más apariciones, las cuales son bastante más aderezadas en su versión en español, siendo más exagerada que en su versión original y no desentona. Más que nada por cosas como que el dibujo lo permite, e incluso llega un momento donde rompe la cuarta pared en la escena del lodo. De hecho diría que eso es lo que más me gustó del doblaje en su primera parte, que se salían del molde con respecto a las demás versiones de la serie. Lejos de las referencias o modificaciones, la versión en español de alguna manera había creado cierta parte de identidad, siendo más exagerada, agregando diálogos donde no los había, rellenando espacios y demás. Se nota la atención que se le puso al tratamiento y lo más importante es que se entendía el tono de la serie. Esto es algo bastante importante, ya que de por sí se nos plantea que todos en el grupo o en general en la escuela de cómics son unos raros, los cuales de hecho entran a la escuela por ser raros, lo que te da bastante libertad para explotarlos, cosas como que por ejemplo en su primera aparición Yamai hable mucho más rápido que en las demás versiones y el diálogo sea mucho más largo, mientras que en todas las demás solo se limita a repetir lo mismo en algún punto. Eso se podía ver un poco mermado por la cantidad de memes y referencias a ciertos puntos de la cultura pop. Para la segunda parte, a mi gusto, le bajaron bastante ese tipo de cosas, lo cual se llega a agradecer, pero la segunda temporada no lo permitía tanto, que a ver, el doblaje de primera instancia si no te gustó pues no hay manera de que te guste. Y si la primera temporada rompía el molde de las demás versiones, la segunda se nota que intenta mantenerlo para no hacerlo pedazos. Esto se nota de lejos de las referencias y memes, también en la narradora, ya que en la primera parte, lejos de solo ser alguien que narra las cosas, parecía un personaje completo, cosa que para la segunda temporada ya no es tanto así. No deja de tener personalidad, pero se parece bastante más a lo que hacen las demás versiones. Personalmente el doblaje me gustó bastante y me parece bueno más allá de ciertas cosas que se pueden escuchar en primera instancia. Lejos de todo el tema de los agregados, tiene varias cosas interesantes que le dan una personalidad que puede que te guste o no. Pero esto de aderezar los animes como Komi no puede comunicarse con memes y referencias y demás, es algo que no sé si ha empezado por esta serie en específico, pero se nota a dónde se quiere llegar. Y mi problema viene con el tono de la serie no se entiende o se intenta cambiar, lo cual es medio imposible. Y me gusta poner a Komi como el parteaguas porque antes de esto no recuerdo al menos un doblaje en la era moderna en la que se tomaran este tipo de libertades, que ojo, más allá de hacer la serie más graciosa, dependiendo de la perspectiva, hubo cosas en las que se las ingeniaron un tanto con el tema de los apodos entre los personajes principales, que sustituye el asunto de no llamarse por su nombre y demás, cosa que otros doblajes no hacen tan bien. Me resulta curioso en particular cómo con el doblaje de Komi los mitos o creencias alrededor del tratamiento en latino se han creado, como que el creador dijo que era el mejor doblaje. Claro, porque supongo que el creador entendió a la perfección la referencia a Timbiriche del capítulo 5 y le dio mucha risa. O también que todas las versiones se basaron en este doblaje, cuando lo único que transforma la versión original es la versión en latino. Los demás no se toman tantas libertades o prácticamente ninguna, incluso no se parecen en los insertos, ya que en ciertas versiones la narradora lee algunos u otros, y en sí tampoco se parecen en el tratamiento que le dieron a Komi, ya que en latino, las pocas expresiones que se doblaron, cuando intenta hablar, se emuló el sonido en japonés del personaje. Mientras que en las demás versiones sí es posible escuchar que entona como mínimo la primera sílaba de alguna palabra, y no simplemente una onomatopeya. Para seguir creo que habría que poner sobre la mesa cómo al menos yo entiendo que funciona el doblaje de anime, o más bien su funcionamiento, sus etapas. Tienes los 80s y 90s que era donde se doblaban varias cosas, y para la primera mitad de la década de los 2000 teníamos también doblaje de varias series de anime en general. Sí, lo de modificar partes del guión es algo que se da desde prácticamente siempre, siendo quizás los casos más recordados el de Pokémon con James y el doblaje de Connie-chan. Y posteriormente tienes una época de sequía, en la que prácticamente no se doblaba ningún anime, hasta que llegamos al punto de hoy en día, en donde las plataformas de streaming se encargan de doblar mucho contenido. Pareciera que en un principio estos estaban intentando definir a qué público iban a ser dirigidos, ya que tienes que en algún punto cosas como los honoríficos se conservaban, y en general otras cosas que bien podrían haberse adaptado un tanto más. No voy a hablar de qué tan buenos o malos me resultan estos tratamientos, porque sí suele haber algunos casos en donde hay ciertas rachas donde no salen tan bien, o sencillamente parece que nadie revisó las cosas antes de subirlas, pero eso ya tiene que ver más con la mayoría de las plataformas que le dejan el trabajo a terceros, por lo que el tema del control de calidad llega a ser algo que no se suele poner tanto en práctica.
Pero bueno, regresando con el tema de los doblajes de anime de comedia, se opta muchas veces por incluir memes o frases graciosas o referencias aparte de la cultura popular. El problema es que en muchos casos no quedan tan bien, ya que pareciera que se prioriza más eso en lugar de respetar lo que sí conlleva la propia serie. Quizás el ejemplo más reciente tiene que ver con Kanojo Mokanojo o Girlfriend Girlfriend, esta serie donde el protagonista termina con varias chicas y se toma todo muy en serio. La gracia de la serie en su versión original radica en que el protagonista sea muy serio todo el tiempo, ya que cuando le propone a las chicas vivir juntos o incluso realizar un trío, lo hace de la forma más seria posible, y no tiene tanto que ver con que sea humor japonés, tiene que ver con que esa es la gracia del personaje, y lo que termina desatando que situaciones absurdas se vuelvan en su mayoría graciosas. Mientras que en la versión en español decidieron que el personaje tuviera un lado un tanto más cómico, agregando ciertas frases, que además suelen ser memes y o referencias a otras series, que no están en la versión original. Y a ver, eso puede ser algo normal, a final de cuentas puede ser parte de hacer algo un tanto más gracioso de pasarlo de un idioma a otro. El problema es que esas frases o agregados le cambian parte de la personalidad al personaje, lo que en la versión en español lo convierte más que en alguien súper serio en un listillo, que ya sabe qué es lo que quiere hacer o lograr, en un sentido un tanto más pervertido. Antes de continuar, cabe aclarar que no es que no me guste el doblaje en series de anime, hay unos que disfruto bastante y otros no tanto, directamente si no me gustara pues sencillamente no los vería y tampoco hiciera videos al respecto. Solo que es un patrón que se llega a notar con series de comedia en particular, y por momentos me llega a causar algo de conflicto lo que se hace con los tratamientos. Ahora sí, siguiendo con otro caso de este tipo, tenemos el de Kano Karyoka no Fukarishimasu, doblaje el cual de por sí a varios no les gustó. Yo disfruté más que nada lo que se hizo en la primera temporada, en la segunda eso ya es otro tema. Aquí sí puedo llegar a entender lo del humor japonés y lo que se hizo, ya que la serie básicamente trata de un perdedor que no es como que tenga muchas aspiraciones en la vida y pues además tiene novias de alquiler. Pero este es quizás el ejemplo bastante claro de que a veces las cosas se quieren meter un tanto con calzador en lugar de esperarse a que se preste la oportunidad. Durante los primeros 4 o 5 capítulos de la primera temporada, los personajes, o bueno, en realidad solo es caso ya, intentan hacer referencias o memes a la cultura popular directamente. Mi problema viene con que estos diálogos estaban metidos en medio de diálogos que sí tenían que ir con la serie, lo que hace que los diálogos importantes se tengan que decir rápido con tal de meter las referencias. Ya para antes de la mitad de la primera temporada eso fluye un poco mejor y se llegan a sentir un tanto más naturales o no tan forzadas como en la primera mitad. En particular con esta serie creo que sí era lo que se podía meter sin problema, más que nada por el hecho de que a diferencia del personaje principal de Kanojo Mokanojo, Kazuya sí es medio tonto o un idiota directamente, que se pone nervioso ante cualquier situación que involucre a una chica. Que también se entra en el terreno de a partir de qué año se toman las referencias o agregados, digo, puede que si alguien sea muy joven directamente no las vaya a entender porque no las conoce, ya que en cuestión de edad quizás nunca las haya escuchado y probablemente nunca las entienda, pero ese ya es otro tema. Llegamos quizás a la serie que en mi opinión tiene la peor ejecución en ese sentido, y esa es Usaki-chan. Dejando de lado otra cosa como la voz de Usaki y demás, aquí pareciera que alguien iba a explotar si no agregaba alguna referencia o un meme de internet o la cultura popular cada 2 o 3 frases, lo que hace que en general se sienta saturadísimo en ese sentido, y hasta antinatural porque nadie habla así realmente. Y es que esta serie quizás demuestra perfectamente cuando no se terminan por entender exactamente el tono de algo. Usaki es una serie un tanto mundana, la verdad es que no ocurre mucho realmente, y todo el humor se centra en los típicos clichés de anime, que digo, aquí se ven todavía más extrapolados porque pues el personaje principal casi son dos pechos andantes únicamente. Pero por alguna razón en el tratamiento en español decidieron que se iban a cargar la serie con memes y referencias como si fuera un Komi 2.0, cuando la serie no lo permite porque los personajes ni siquiera son así originalmente. Es decir, Sakurai sí es un friki, pero es alguien muy serio, y con Usaki pasa algo similar, lo mismo con personajes secundarios. Irónicamente lo que intentó rescatar la serie o hacerla más chistosa es el motivo por el cual la hace más difícil de ver o escuchar en español. Y es que parece que llega un punto en el que los memes o referencias a programas o incluso otras series se terminaron al punto de que se tienen que repetir en un capítulo los diálogos o memes. Este punto me parece curioso, y es que hace poco subí un video sobre las polémicas de Funimation y un punto que tocaba era el tema de las modificaciones que se les hacían a los doblajes, ya que por algo que pelea o peleó en su momento parte de la comunidad inglesa era que no se modificara el contenido de anime en los guiones. Eso tiene un trasfondo un tanto más turbio de aquel lado del charco, ya que de ese lado se les metían cuestiones ideológicas que no iban tan bien, pero tampoco es que les guste el tema de los memes o agregados en los doblajes, cuando de este lado ya se ha normalizado bastante. Y hay casos donde las cosas salen bien, pero en otros se nota que no se tiene idea o de que simplemente se quieren poner los agregados porque sí, como si fueran a hacer la serie en automático más graciosa o disfrutable, cuando no es tanto así. Más que nada porque te das cuenta a primera escucha que son cosas que ni de chiste estaban en la versión original, y tampoco quedan demasiado con la serie en general. Y mi conflicto va dirigido hacia animes de comedia en particular. Este incluso lo podremos extrapolar quizás a otros doblajes que incluso no tienen nada que ver con la comedia, como Chainsaw Man, donde la versión en español se tomó varias libertades con el tema de las groserías, hasta el punto de que es la versión que más tiene.
No siempre se tiene que intentar potenciar una serie o algo así. Hay casos de doblajes de comedia los cuales no se toman muchas o prácticamente ninguna libertad y son bastante buenos, como el caso de Romantic Killer, serie la cual por cierto deberían estar viendo si aún no la han visto. En general no es como que ese tipo de cosas me causen mucho conflicto. Digo, no todos los doblajes tienen ese tipo de agregados. Hay historias que sencillamente no los necesitan o que no los ponen. Así que en ese sentido medio llega a haber un balance, pero los casos donde sí los llegan a poner, hay algunos donde el resultado es un tanto cuestionable por llamarlo de alguna manera. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.